Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La semana ha sido excepcionalmente interesante y a mí me ha resultado excepcional porque en sus días miércoles y jueves se originaron cosas en las cuales tengo que participar. La Respuesta tiene que opinar y reproducir. Una, el miércoles en la mañana, el mediodía y parte de la tarde, miércoles 3, que lamentablemente la fílmica que tomamos no la pudimos ensamblar todavía por tener problemas del programa del nuevo equipo. Asistieron 86 miembros de la Confederación Nacional de Cacaocultores, CONACADO, en la cual, en ocasión en la cual disertaron un técnico dominicano, José Miguel Cordero Mora, un técnico importante de Costa Rica, el ingeniero Andrés Pizarro, Ezequiel Frías, Franklin y Jaime, nuestros responsables. El primero, Franklin, el hombre responsable del desarrollo de la planta procesadora que está a punto de terminarse para inaugurarla. Una planta formidable que llegará al cacao en polvo y una serie de variedades de productos. Que el día que me la mostraron, una joven muy gentil, Elizabeth, como una hora el recorrido, yo la impresión que tuve fue, esto no parece de aquí. Las exposiciones fueron interesantísimas. José Miguel Mora habló sobre las transformaciones y la evolución de la producción agrícola mundial, una forma de alentar y con muestras en PowerPoint a los productores que son medianos y pequeños, son productores, que en total son 11.000 los que pertenecen, 11.400 a la CONACADO, entre ellos me cuento yo. La experiencia fue magnífica. Se mostraron, especialmente ya en la parte concreta, don Andrés Pizarro, un técnico que utiliza una compañía muy importante de Wisconsin. Mostraron las trampas diversas que existen en la lucha contra los roedores. La nuestra corresponde, parece, a la llamada rata cañera. Es el ratón nuestro, que es un enemigo jurado de la producción cacotalera, desgraciadamente, y arruina un porcentaje importante de la misma. Y sobre todo porque los miembros de la cooperativa, de la CONACADO, tenemos la responsabilidad de producir cacao orgánico. Y hasta ahora se está usando cosas más o menos ingeniadas, improvisadas, semillas de aguacate, semillas de jabilla, pero evidentemente esta gente hizo una demostración interesantísima de los productos de ellos. Uno de ellos es en base a vitamina D, que produce un trastorno en el calcio de los huesos de la rata que muere días después, sin que el resto de la familia o la colonia se dé cuenta de qué le pudo producir el quebranto. Tienen certificaciones mundiales de aprobación y el evento fue realmente importantísimo. Las exposiciones de los técnicos, las observaciones del público, la forma en que se integraron los productores fue muy, muy interesante. Algunos de ellos con preguntas realmente de eficacia innegable que los propios técnicos reconocían. La idea era la lucha contra el ratón y las nuevas posibilidades, conservándose en el campo de lo orgánico, de
hacer un progreso cualitativo, producir un cacao orgánico sin tener los peligros y de las mermas de la cosecha por virtud del ataque del roedor. Hablamos de la importancia de la poda, se habló mucho de la posibilidad que existe para ellos de repoblar, al menos eso fue mi planteamiento, porque muchas veces algunos de ellos creen que tienen 80 tareas, porque son 80 tareas, pero el número de plantas que tienen corresponde quizás a 40. Entonces la importancia de resembrar en los huecos y sobre todo de injertar las ya existentes, que es una manera de multiplicar por 2 la plantación. Ellos oyeron con mucho interés y participaron sobre todo. Fue una mañana y un mediodía realmente productivo y todos quedamos en que hay la necesidad de repetir los esfuerzos de intercambio y de el proveimiento de técnicas y de mejoras cualitativas. El presidente de la cooperativa desgraciadamente no pudo asistir, el buen amigo Isidoro Los Santos, porque tenía compromiso, creo que con personal de Holanda, que le están dando apoyo a la planta fantástica que se está terminando en San Francisco. Entonces, después de la comida, yo invité a la concurrencia a que fuéramos a ver 2 campos de la nueva siembra, de 600 tareas nuevas que se han puesto en la estancia María Virgen, bajo regadío. Le quise mostrar que el regadío que teníamos y estaba ya funcionando, porque ha estado antes en gran modo la estructura abajo de PVC con su nuevo manguerado, no resultaba eficiente porque las hojas del cambio de hojas y la dispersión del agua, se perdía mucha agua y no penetraba bien. El ingeniero Ramón Bolívar Castillo Sánchez, mi sobrino Moncho, que nos ha dado un apoyo valiosísimo, digo, no, vámonos por una nueva manguera intercalada a fin de ponerle a cada tronco un pichuete no de 100, sino de 50. Lo que él va a regar es para mojar el metro que circunda, o 1,5 metros, la planta, el tronco. Así ellos entendieron mucho y se entusiasmaron porque la sequía, aunque breve, muy severa, afectó su producción en un porcentaje considerable. Todos estuvieron contestes en que si hubiesen tenido un sistema de esa naturaleza, no tuvieran el problema de la merma de su cosecha. Pero, en mi caso, es cacao nuevo, híbrido nuevo, de 2 años, 2 años y medio, ya entrando en producción. Todavía no es significativa la utilidad. Pero, yo los alenté mucho y les dije, ustedes son pequeños en áreas, pero sin embargo están asociados y tienen la protección de su organización. Y yo pienso que las fincas pequeñas vecinas pueden ser contempladas para un mejoramiento estratégico de gran alcance. Una política de pozos profundos o de ríos cercanos, porque la sequía del cacao, la que afecta fundamentalmente es en Cuaresma. Cuando la Cuaresma es Cuaresma y es rígida, es fuerte, no hembra, es el tiempo en que viene la floración de la producción mayor, de la primavera, y gran parte de las flores se malogran. Es decir, que no es un requerimiento de agua, por ejemplo, como el arroz, por inundación, ¿no? Y tal vez en agosto sea necesario por lo
calcinante de su sol, y que es el tiempo previo a la formación de la otra flor de la producción intermedia, del entreaño. Y se animaron mucho, y le decíamos, vamos a ver de qué modo usamos la estructura asociativa que existe para ir hacia adelante. Efectivamente, cada día son más exigentes los compradores internacionales en la calidad. Mandan sus agentes y tienen control de la certificación porque es cacao orgánico. Y yo les decía a los compañeros de la CONACADO, algún día podríamos pensar en ustedes, las fincas pequeñas que sean de vecindario, establecer este sistema de secado solar. Entonces les mostramos los 6 túneles de secado con energía solar de la estancia María Virgen. Quedaron muy impresionados. De ahí pasamos a la parte interesante, los primeros 6 días de fermentación, cuando viene el cacao del campo verde, 6 días que se fermentan en cajas, volteándolos cada 2 horas, y al 6.º día entran al secado, salen 5 días después, pero ya es cacao de alta calidad y española con mejor precio. Es decir, fue una experiencia muy agradable, y a mí me pareció de una utilidad enorme. El intercambio, la cuestión de la poda. Yo confesé que mi poda yo siempre creí tradicionalmente, nacido en una finca de cacao, porque mi madre era Rodríguez, y ella misma, Dios la tenga en gloria, hasta el final de su vida tenía el control de la poda de su cacao. Hasta que llegamos ahora que Jaime Gómez fue el encargado de apoyarme, un directivo de CONACADO, interesantísimo. Y cuando me propuso la poda profunda me dijo, doctor, cuidado si usted se me arrepiente porque le van a dar duro. Y es verdad, le dieron duro, pero los frutos ya se están viendo. Tuvimos suerte, el tiempo fue clemente, el fin del año pasado. Las matas nos estresaron mucho y la producción viene muy favorable, ha ido interesante. Y estamos contentos. Es decir, fue un día de campo, de cacao, agradable y útil, repito. Ojalá esa experiencia la podamos mantener en intercambios todavía más puntuales sobre otros aspectos. Porque el cacao podemos producir, estamos de hecho produciendo un cacao marca país, atractivo en los mercados internacionales. Pero bien, pasé todo ese día ahí, descansé 2 horas y me fui a Santiago a complacer una invitación que me hiciera la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a fin de que asistiera, como mis hijos, Pelegrín, Juárez, Vinicio. Este no pudo ir porque tenía compromisos en Romana, pero fuimos Juárez, Pelegrín y yo a ver a la puesta en circulación de un libro fascinante. No lo he adelantado mucho, voy apenas un poco más de 90 páginas, pero creo que en unos días lo terminaré. El libro es una joya. Ideas en conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Barlow Martin. El autor es Leonel Fernández. Se puso en circulación en Santo Domingo y 2 periodistas importantísimos del país, Miguel Franjul y Osvaldo Santana, directores respectivos del Listín Diario y El Caribe, hicieron un coloquio de presentación con el autor de primer orden, maravilloso. Y el de Santiago estuvo a cargo de 2 importantes políticos, notabilísimos políticos. Uno ex vicepresidente de la República, el doctor
Rafael Albuquerque en 2 periodos. Y el otro, Franklin Almeida, que no necesita presentación. Un hombre interesantísimo, con una vieja y legendaria lucha dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Resultó también el de Santiago interesantísimo. El presidente respondía a preguntas, el porqué del libro, cómo lo hizo, pero mi impresión es una obra de arte, en el sentido de que para poder articular ese diálogo, sacando las manifestaciones de don Juan, de artículos de su obra Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, que escribiera en Puerto Rico a raíz del golpe de Estado, de su derrocamiento, y de Marlon Martin, El Destino Dominicano. En la asociación, ¿cómo articula Leonel Fernández ese diálogo? Es fascinante. Yo me leí una vez el diálogo en el infierno de Maquiavelo y Montesquieu, y de un francés Joly, interesantísimo, y me atrevo a decir que no tiene nada que envidiarle. Es muy, muy, muy eficaz para transmitir conocimiento de sucesos importantísimos, tanto el del golpe de Estado como el de la Guerra Civil del 65. Es decir, que es un libro que el dominicano hace bien si lo compra y lo tiene como libro de cabecera, porque van a entender muchas cosas. Claro, a mí me ocurrió que en la presentación de Santo Domingo, en el Hotel Jaragua, en un salón magnífico, hice una especie en la sección de preguntas y respuestas, intervine para hacer un reajuste de la perspectiva de algo que está en el libro y que el presidente en su respuesta había como acreditado. ¿Por qué don Juan termina enemistándose y desencantado con su amigo John Marlon Martin, que él consideró que era un leal amigo? Por eso la obra se llama Ideas en Conflicto. En el fondo, en esa política y en esos niveles más, no hay amistad, hay intereses. El otro, como embajador norteamericano, tenía que defender los intereses norteamericanos, y el nuestro, como prócer de la República, tenía que defender los intereses dominicanos. Pero yo le hice un reajuste en relación al presidente Kennedy y en justicia a Yo tenía ya el 30 de octubre del 63, un mes y 5 días después del golpe de Estado, me involucré en un contragolpe militar para reponer la Constitución. Un grupo de oficiales activos y en retiro, bajo la dirección y mando de un amigo entrañable, un ser humano especialísimo, Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, Chaguito, desgraciadamente muerto en un accidente de aviación. Fracasamos porque era un levantamiento en la base aérea de Santiago. Tenía la simpatía y el fervor de los pilotos, en la infantería no había la relación suficiente. Y claro, los mismos intereses que habían determinado el golpe de Estado y el potente CEFA de entonces y la base aérea de San Isidro, que era casi equivalente a la de Santiago, porque allí se había producido el 19 de noviembre en el 61 a cargo del hermano de Chaguito, Rafael. Fracasó. Algunos fueron detenidos al entrar, militares, pero a mí me favoreció la posibilidad de que alguien me mandó a advertir que los civiles que estuviéramos en la conjura, que éramos algunos importantes, algunos de ellos
no concurrieran a la puerta de la base aérea junto con el grupo de oficiales que vendría. Así lo hicimos, eso me permitió evadirme. Me acogió un gran amigo, una persona inolvidable, Antonio Martínez Francisco, que era el presidente del PRD entonces, en su casa. Su madre, Dios la tenga en gloria, doña Ana Luisa, gran amiga y comadre de mi padre, vinculado familiarmente con Horacio Enrique Ariza Martínez, que fue mi padre de crianza, el esposo de mi tía Nadelia. Antonio, que era un hombre de valor y responsable, me procuró y me alojó en la segunda planta de su casa. Previo despido de servicio y todo, porque era una persecución realmente seria la que estaba en curso. Al grado de que mi hijo Vinicio nació el 3 de noviembre, 3 días después de ese suceso. Y yo lo vine a conocer 15 meses después, que cuando me lo llevaron a un sitio donde me habían movido. Antonio Martínez Francisco, la noche del 22 de noviembre, subía siempre él a la segunda planta y esa noche fue el que me dio la noticia, porque yo estaba sin noticias, del magnicidio, la tragedia de Dallas, la muerte, el asesinato del presidente Kennedy. Entonces él me hizo un relato. Era presidente del PRD. Él tenía un amigo que había conocido uno de esos burós de gerencia internacional de la Willy o de la Kaiser, una de esas empresas importantes norteamericanas. Y ahí se hicieron amigos él y el coronel Reed, ya retirado, que era un gran amigo del presidente Kennedy. ¿Por qué eran tan amigos? Porque él era un tripulante, no sé si oficial, comandante, de una de las lanchas torpederas en la Guerra del Pacífico, de la escuadrilla, de la flotilla, que iba Kennedy comandando una lancha. Un destructor japonés la partió en dos. Fue un desastre, los tripulantes lograron llegar a una islita, el presidente Kennedy se cubrió de gloria, nadó no sé cuántas millas, 12 o 15 millas para buscar alimentos porque no se sabía de ellos. Bueno, hay una obra que es Perfiles de Valiente, que fue notable. Él llegó a la presidencia de la República. Naturalmente, el otro que andaba en la flotilla era su amigo de Martínez Francisco. Después del golpe de Estado, me refería a Antonio, había llegado el coronel Reed, y él lo ve llegar en su establecimiento en la 30 de marzo con San Martín, la Antilla Motors. Y le dice, oh, ¿y qué tú haces aquí? Dice, no, vengo de parte del presidente Kennedy. El presidente quiere saber qué se puede hacer, si se puede convocar la Asamblea Nacional para reponer a Juan Bosch, porque él entiende que el golpe de Estado se lo metieron por encima de la cabeza. Antonio dice, sí, la Constitución nuestra, sí, nosotros sabemos dónde están los responsables que puedan atender a esto. Antonio lo llevó a los dos presidentes de las cámaras, uno primero, otro después. El caso es que no se pudo alcanzar el objetivo de Kennedy, porque el presidente del Senado en principio creyó que no era pertinente, y bueno, el segundo entendió que no era pertinente, que ellos sí podían hacerlo, pero que la traída de don Juan era una forma de abrir las heridas y que hubiera más conflicto y los problemas de Fuerza Armada. Bueno, yo intervine para hacer el relato de esa experiencia de vida que tuve. Y dije que había que darle al presidente Kennedy el mérito de que murió
en noviembre sin reconocer al triunvirato. El triunvirato fue reconocido por Johnson como el primer acto de gobierno de Johnson, ya muerto Kennedy. Entonces, el relato que figura en el libro, que confirma el autor, fue que cuando Barlow Martin lo recibe Kennedy a raíz del golpe, Kennedy le hizo la pregunta, ¿es reversible el golpe de Estado? Y él le respondió no. ¿Por qué? Porque no fue un buen presidente, que fue lo que enemistó a don Juan. Entonces yo quise puntualizar. Kennedy insistió, Kennedy lo quería. No se produjo porque aquí no se pudo convocar la Asamblea Nacional para reponer el régimen de derecho derrocado. Bueno, al final de la presentación de Santo Domingo, se produjo algo, la que yo llamo la discordancia de la enmienda de Plana, que producen estos historiadores de nuevo cuño, muy expertos digitales, maestros de la posverdad, de alcurnia, que yo muchas veces llamo ratas lumínicas de oligarquías, y que están haciendo su historia. La historia que les conviene a sus intereses. Y lo que tienen que callar de sus intereses lo callan y solo, desmontando la historia nacional. Se hizo la pregunta en el sentido de que si era cierto que se había dicho que Juan Bosch había convocado a la Asamblea para renunciar y que prácticamente la gran fama que obtuvo fue por el disparate del golpe de Estado, que se impacientaron los militares y los intereses que lo dieron, porque él como quiera se iba. Entonces yo respondí. En Santo Domingo respondí con una parte que se conoció entonces muy bien, una señora muy valerosa, gran amiga de mi familia, esposa de Silvestre de Moya, doña Chá Fernández, tía de Arlete, la esposa de Rafael Fernández Domínguez, logró ver a don Juan cuando estaba detenido y llevaba en su seno un papelito que había escrito Rafael Fernández Domínguez, que era el director de la escuela de cadetes. Estamos listos para levantarnos, solo guardamos su orden. La reacción de don Juan fue no. Estos bárbaros, los que le habían dado el golpe, salvajes, son capaces de cualquier cosa y yo no quiero que se derrame sangre de dominicanos en una lucha de poder por mí. Pero estaba indignado. Lo testificaba la valerosa dama que fue la doña Chá Fernández de Moya. Yo introduje eso como una manera de decirle a la famélica fuente de un artículo y de un libro que dijo que presentaba el historiador, que venía a echarle, como se dice en el pueblo, no voy a usar la palabra del pueblo, sino una brisca de jabón al sancocho. El pueblo tiene otra un poco más severa que no la voy a usar. Bien, en Santiago me sorprendió cuando, pasado el coloquio, Omar Liriano, que es el magnífico presentador, dice que yo debo de hacer uso de la palabra para hacer el comentario de cierre. Yo lo entendí como una manera, quizás, de que, así como surgió cierta intensidad en el acto de Santo Domingo por la confrontación, yo debía como de explicar, quizás con más tiempo, allá lo que yo entendía. Repetí esas cosas ante el público de Santiago, dicho sea de paso, una concurrencia inmensa, muy interesante, muy vívida, muy dinámica, cariñosa, en un salón inmenso, el salón de convención de la UTESA,
en la avenida Las Carreras, algo realmente sorprendente, una instalación de primer orden. Conté esta parte de Santo Domingo, pero hoy dije que se había abusado mucho contra la memoria de don Juan, y aún en vida era el abuso peor todavía. Sus enemigos y detractores siempre lo quisieron lapidar. Es un hombre de letras, cuentista, pero no tiene valor personal. Es un literato, pero no es verdad, no tiene valor personal, que era básicamente el propósito de la pregunta de Santo Domingo, de que supuestamente estaba renunciado porque no tenía valor para permanecer. Era la inferencia que se hacía de la felonía. Entonces yo quise hacer un reparo más detenido a esa situación. Y traje a colación ya no una prueba del valor moral de don Juan. El valor moral de don Juan se vio en todas las tormentas de la política nacional. El exilio incluido. Sobre todo tomando en cuenta la mano larga de Trujillo para producir hechos criminales en el extranjero. Almoina, en México, Mauricio Báez, Pipí Hernández, en La Habana. Bueno, hasta Betancourt en un acto terrorista. Don Juan era una de las figuras fundamentales del exilio. Activísimo, que por cierto en el libro encontré la compra de un avión que se hizo en el 47, donde don Juan habla, donde vendríamos armados a combatir a Trujillo. Pero yo la que conté fue la de Cayo Confites, porque en esa venía mi hermano Narciso, que adoraba a don Juan. Era la que encabezaba a don Juan Rodríguez, Juancito Rodríguez García, que la había sufragado y la encabezaba. Y que después su hijo, abogado de 3 idiomas, en el 59, José Horacio Rodríguez Vázquez, vino a inmolarse. Sí, estamos hablando de cosas pesadas de la historia nuestra. Narciso describía a don Juan con una admiración enorme. El valor moral y el valor físico, porque si había alguien que sabía en el vapor Aurora, en el barco Aurora, ¿a qué venían? Era la muerte o a triunfar frente a Trujillo. Y si quedaban heridos o vencidos, ¿cuál era su suerte? Especialmente la de don Juan. Un hombre que se incorpora a una experiencia de ese tipo. Resulta una ignominia mantenerle el calificativo de cobarde. Pero dije que en ese barco venía un joven de 20 años, que veo que en el libro Juan dice 21, el cálculo mío era 20 años, de nombre Fidel Castro, que con 3 compañeros se tiró 5 millas afuera para salvar una ametralladora 50 en la bahía de Níper, creo que era, y evadir la autoridad y la captura, porque las 3 fragatas cubanas que detuvieron el barco en alta mar y lo hicieron devolver por una traición de un general Pérez Dámera, cubano. Es decir, yo conté el episodio con el testimonio de mi hermano Narciso, que cuando vino del exilio fue condenado en contumacia a 30 años. El día que vino, ya desesperado, se fue a ver, estaba en Cuba y Venezuela. Lo recibieron en un titular de un periódico de entonces muy importante, creo que era La Nación. Regresa, peligroso rojo. Era un profesional de la agronomía fuera de serie, se había formado en Bélgica, en Jean-Blot. Fue el hijo de mi padre que estuvo junto a él en la muerte en Francia. Había regresado 34, 35
cayó preso, estuvo preso en Nigua, donde don Juan estuvo preso. Antes de escribir La Gaviota en la Fortaleza Osama. Y donde estuvo Augusto Lora preso. Y la amistad de esos hombres venía desde entonces. Es decir, cuento esto para que se sepa el irrespeto, la forma repugnante de tratar esos azares. Esos azares que después vimos cómo se hicieron realidad sangrante y terrible en el 59. Es decir, no era una lucha mansa. Ahí vinieron gente importantísima, médicos importantes, Felipe Maduro, Mejía Ricard, jóvenes importantísimos en formación, obreros, se inmolaron. Y uno ya no puede, eso hay que reconocerlo. Como hubo en la historia nuestra, el capitán Marchena y el grupo de artilleros de mi pueblo, hubo 4 caídos, Narciso Viloria, los hermanos Pérez, Amado Curi. Toda esa gente se jugaron la vida. Entonces, vienen a hacer un juego de Atari, de la posverdad. No, mi misión fue esa. En Santiago incorporé un elemento de información que lo había dado en otros lugares, pero quizás este era el más apropiado. Fue una situación que ocurrió en México. Siendo embajador en México el presidente Balaguer, su segundo hombre en la embajada era un gran amigo nuestro, el doctor Rafael Roca, Fen Roca, cantador amigo. Él tenía un amigo, un coronel de policía, reconocido como muy duro. No voy a dar su nombre porque su familia sobrevive y no quiero mortificar familia. Se le apareció en México al desayuno y le dice el doctor Roca: compadre, ¿qué hace usted aquí? Cállese, vengo de Guatemala. Vamos a arreglar a Juan Bosch y a Horacio Julio Ornes, que vienen para acá la semana que viene. Y vine a arreglar con la gente nuestra aquí. Lo vamos a ejecutar. El doctor Roca, que era un hombre de bien, un hombre de esas cosas, dice: compadre, pero no diga nada, que yo estoy aquí, porque ya usted sabe, es una misión especial. Era un hombre especialísimo, que le hacía servicios especiales a Trujillo. Ese era un servicio especial. El doctor Roca nos contó a nosotros en el año 62, Américo, mi hermano, al fenecido juez, que Dios lo tenga en gloria, Guarionex de Peña García, a un grupo de amigos que estábamos en su finquita en los en Los Minas. Nos contó, estando el presidente Balaguer en Nueva York, exiliado, este incidente. El baile dice: embajador, mi compadre ha venido, me dice que viene a arreglar el asesinato de Juan Bosch y Horacio Julio Ornes Huacú, y que es una orden que viene de allá, él viene de Guatemala. Entonces él decía: este hombre, refiriéndose a Balaguer, es un hombre especial. Se quedó impávido así. Y me dijo: bueno, Roca, si no quieren que se sepa, nosotros no tenemos por qué enterarnos. Y siguió leyendo la prensa. Bueno, al día siguiente, el doctor Roca va saliendo de un cine y hay un periódico, de esos periódicos extra que salían en México mucho en horas del anochecer,
extra. Apresan y deportan coronel de policía de República Dominicana y es deportado a Guatemala. Cuando él lo ve, dice, ay, mi compadre. Pasa. Al día siguiente le va a dar la noticia al embajador y el embajador se quedó otra vez impávido. Le digo, usted ve, Roca, mejor que no nos enteráramos de esas cosas. 2 meses después, 3 meses después, bebiendo trago, porque el doctor Roca era muy amigo de la tertulia animada, con un funcionario de la Cancillería mexicana, que era secretario, creo que de Padilla Arce, que era el canciller mexicano. Le dice, ese embajador que ustedes tienen se las trae. ¿Por qué? ¿Usted recuerda aquel coronel que deportaron? Que venía, parece que a hacer cosas aquí peligrosas. Sí. Él fue a ver al canciller y le hizo la denuncia. Al día siguiente lo apresaron. Se las trae. El doctor Roca dice, pero fue él que actuó. Al día siguiente ya se iba a despedir el doctor Roca que venía para acá. En esos días, que vino a ser de los directores primeros del Instituto de Seguros Sociales. Doctor, me voy. Ya tengo todo listo. Cuando se iba a despedir le dijo, Roca, tenga cuidado con ese trato con gente de esa naturaleza como su compadre, que no tienen estómago. El único comentario que le hizo fue eso. ¿Quién salvó a Juan Bosch y a Horacio Julio de ser asesinado en México, como lo fuera Almoina o Joaquín Balaguer? Yo lo introduje en la situación de Santiago. En definitiva, escribí en la pregunta del miércoles, salió acerca del valor personal in memoriam a mi hermano Narciso, que había dado el testimonio de Cayo Confites y de cómo lo habían devuelto y lo que había ocurrido y la presencia de don Juan en la invasión. Repatriación épica, decía mi hermano, para contrarrestar y de algún modo no refutar, sino despreciar esa práctica maligna de ir echando excremento, escupitazo sobre los valores nacionales. La historia de este país no se puede escribir desmontando del lugar de gloria que ocupa Juan Bosch. Y el que lo intenta comete una felonía y es un perverso. Pero bien, ya estoy terminando el programa y les dije que la semana había tenido 2 días sobresalientes. Para mí, el lunes, la participación en la producción agrícola y en la noche en las precisiones históricas en base a mi testimonio o el testimonio de otros dados a mí. El jueves ocurrió algo que no tendré el tiempo ya en el programa de tratar hoy, pero que sí prometo en el próximo programa tratarlo. Se eligieron jueces nuevos en la Suprema Corte de Justicia. Según me han dicho, no tengo los datos al momento que grabo viernes en la mañana.
algunos de ellos jueces de profesión, jueces formales de mucho tiempo, jóvenes de distintas cortes y tribunales. Se suprimieron jueces. Y yo pienso que el artículo 181 de la Constitución fue inobservado, porque él establece los 7 años de los jueces de instrucción, de los jueces de Suprema Corte de Justicia, como una manera de hacerlo inamovible durante esos 7 años. Pero lo que propone al 7º año es una evaluación de su desempeño como juez, y que tendrá que motivarse conforme a la ley, dar los motivos y las razones por las cuales esa evaluación resulta negativa, que sólo así se puede separar al juez de sus funciones. Muchos pensarán, Miriam Germán, un ícono de la justicia dominicana. El 95% de los abogados de este país tienen la convicción de que Miriam es un símbolo. Se quiso crear un expediente mediático ofensivo, degradante, para justificar su destitución. Eso lo analizaremos, cuáles pudieron ser los propósitos. Pero hay otros jueces que fueron separados. Angelán, Casanova. Hay otros, no tengo los nombres ahora a la mano. Se puede hacer la evaluación de un juez en base a una entrevista, en base a una declaración ante una corte, ahí el Consejo Superior de la Magistratura. No. La evaluación se hace sobre su trabajo. ¿Tiene ese consejo elementos de juicio para evaluar si el comportamiento y el desempeño de esos jueces que fueron suprimidos lo hacía merecedores de su despido? No, se hizo en violación de la Constitución de la República. Esa es la verdad primera que me guía. Después, en el próximo programa, cuando haga las consideraciones del expediente, el más connotado, el que ha producido realmente el estremecimiento de desagrado del país, es el de Miriam Germán. Eso tendrá explicaciones con todas sus dimensiones. De manera que quise organizar el programa y la semana, miércoles y jueves, sin romper su secuencia. Por eso hablé al principio de esa dedicación tan necesaria al campo y a la producción. Después, en el orden político, ya vimos, ya oímos y vimos. Y ahora que queda un tanto trunco porque requiere examinar y ver, no porque los designados no merezcan ser, sino por la inamovilidad que la Constitución consagra en favor de los jueces de Suprema Corte de Justicia. Que dicho sea de paso, por ejemplo, en Estados Unidos son vitalicios. Vitalicio al grado que ahora existe casi como una nota pintoresca, una vieja, una ancianita, que parece que está muy enferma. Yo creo que en estos días se cayó y creo que se fracturó la cadera o algo así, que están envelándola. Los progres no quieren por nada del mundo que se le muera, porque ella es muy liberal. La política pro vida y el antiabortismo lo ve casi como una aberración. Si muere, entonces el presidente Trump tendría la posibilidad de proponer un candidato con una línea conservadora, no progres. Es decir, allá son vitalicios. Aquí no son vitalicios, sino más bien inamovibles 7 años y evaluados
El gran defecto reside en que la evaluación no se hace con una entrevista. Se le preguntan, ¿y usted qué hizo? ¿No hizo? Eso no es evaluar. Evaluar es o hacer una inspección previa, el número de sentencias, redacción de sentencias, dedicación, laboriosidad, honradez, votos de incidente. Bueno, califica, debe permanecer. Pero despedirlo así por así, no es correcto. Habrá que hacer modificaciones o precisiones constitucionales o adjetivas para mejorar ese mecanismo tan sensitivo que es el que se refiere a los jueces del Tribunal Supremo de la República. Entonces vienen los ingredientes políticos y, por ejemplo, el joven que hacen presidente de la Corte, creo que no ha sido juez nunca. Entonces lo ven como un oficial político. No es el juez de carrera, promovido. Pero a lo mejor lo hace bien. Él sabe que tiene ya un reto con la historia. Siendo joven será más duro el reto. Porque pueden llegar al Tribunal Supremo expedientes delicados, peligrosos, particularmente en extradiciones. Es decir, que el aspecto de la justicia, Odebrecht, como se va conociendo, y lo que puede ofrecer el futuro inmediato, como juicio de fondo, si es que envían a fondo con la deficiencia catastrófica de las pruebas que se han presentado, que no han sido controvertidas, que cuando se pidió al juez, el juez dijo que sí, motivó por qué debían de irse a Brasil para darle contradictoriedad a la prueba. Y después se dijo, no tenemos interés. Todo eso está pendiente de conocerse. Es un reto de la historia. Vamos a ver. De todos modos, la semana fue importante. Y gracias a Dios, todavía me conserva la salud, buena memoria, buena disposición, gracias al Señor. Y yo la gocé plenamente. Con la gracia de mi Señor, nuestro Señor. Espero estar con ustedes el próximo domingo. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 abierta, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, Canal 23, Telefuturo, 8 de la mañana después de la misa de San Antonio, domingo. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Entonces, Musavisión, TV3, TV Plata de Puerto Plata, 10 a 12 del mediodía de domingo. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Güey, Romana, María Trinidad Sánchez, que nos retransmiten parte de nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Esperamos estar con ustedes. Y la radiodifusión, claro está, Radio Real de la Vega a las 11 de la mañana de domingo. Y los diarios digitales Horizonte, Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicano. HIT 92 en la mañana de domingo. Con la gracia del Señor esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.